Hola, buenas tardes. Somos el equipo del Camp de Valdoret, Cristina Hidalgo, Laura, Ana y Alberto, tutorizados por Marta Serra, y hemos escogido el tema del abordaje de la deshabituación tabáquica. Lo hemos titulado lo de ¿quién es un cigarro? Aquí podéis ver el índice con todos los temas que trataremos a lo largo de la sesión. Los objetivos es exponer la actuación de la intervención en la deshabituación tabáquica y conocer las diferentes opciones terapéuticas, la importancia de la entrevista inicial, la motivación, la dependencia y las fases que hay en la deshabituación y el impacto económico. No se ven las diapos. Comparto. Mira aquí, ¿dónde está la flecha? Alberto, aquí. Fecha. Aquí, esta flecha del... Ahí, ponte aquí. Sí. Y ahora le dices que quieres compartir esto, que es lo que está explicando. Vale, disculpa. Vale, bueno, los objetivos eran eso, la actuación en la intervención de la deshabituación tabáquica y exponer la importancia de la entrevista englobando la motivación, la dependencia y la fase del cambio. Importante también impacto económico del consumo de tabaco. Muchas cosas salen aquí. Vale. Vale, bueno, a través de un caso clínico vamos a explicar el abordaje de la deshabituación tabáquica. En este caso tenemos a Roberto, que es un señor de 58 años, que acude a una visita con enfermería por cefalea desde hace unos días y en la farmacia le han dicho que su presión arterial está algo descompensada. En la consulta realizamos la anamnesis del paciente, en este caso tiene hipertensión, EPOC y dislipemia, se ha dedicado toda la vida a la construcción, ahora mismo está en paro y vive con su mujer y sus 2 hijos. Preguntamos hábitos tóxicos y nos dice que fuma 25 cigarrillos al día y bebe 3 copas de vino a la semana. Realizamos la toma de constantes. Realizamos una toma de constantes, nos dice que no realiza ni dieta hiposódica ni actividad física y sobre todo no verbaliza el deseo de abandonar el tabaco. Entonces, aprovechando que está en la consulta, podemos realizar una intervención basada de carácter motivacional, que es la intervención de las 5 R's. El objetivo de esta intervención es crear dudas sobre su consumo y avanzar en su disposición hacia el cambio. La primera R es la relevancia, que consiste en que le preguntemos cuál sería la razón por la que dejaría él de consumir tabaco. En este caso, nos dijo que lo haría porque le gustaría ser un ejemplo para sus hijos. Los riesgos, le preguntamos qué riesgos o consecuencias negativas ve en consumir tabaco. Nos dijo que le preocupaba tener una exacerbación de la EPOC que padece. Las recompensas, qué ventaja tendría si dejase el tabaco. Nos dijo que a lo mejor le gustaría mejor la comida, que mejoraría su forma física. Luego las resistencias, lo que le preocupaba dejar el tabaco. Nos dijo que le daba miedo, no quería sentir un fracaso. Y repetir la intervención cada vez que una persona no motivada a dejar el tabaco tenga contacto con un profesional sanitario. No debemos prejuzgar y pensar que porque ya lo han hecho una vez no van a estar dispuestos a volver a escucharlo, bueno, esta intervención. Vale, en la siguiente visita con enfermería volvemos a realizar una toma de constantes, la presión sigue estando un poquito descompensada y tras nuestra intervención previa se lo ha pensado mejor y decide que quiere dejar de fumar en un plazo de 4 meses. Entonces, aprovechando que está en la consulta, iniciamos el abordaje de deshabituación tabáquica. Lo que haremos será recoger datos de la historia que tiene el paciente. Inició el consumo a los 17 años, que fuma 25 cigarrillos al día, que fuma tabaco de liar y que ha intentado dejar de fumar 2 veces sin ayuda en los últimos 10 años. Cuando sufre alguna exacerbación del EPOC, sigue fumando. Verbaliza que no se ve capaz de hacerlo solo y que necesitaría ayuda para dejar de fumar. Recogemos datos antropométricos, realizamos el test de Richmond, el de Fagerström y la coximetría. El test de Richmond es un test que mide la motivación para dejar de fumar. En este caso, Roberto estaba bastante motivado. Y el test de Fagerström es un test que mide la dependencia física de la nicotina y en nuestro paciente tenía una dependencia muy alta.
Vale, la coximetría le explicamos que es una técnica no invasiva para medir el monóxido de carbono en el aire expirado. Le pedimos que realice una inspiración profunda, que aguante 15 segundos la respiración y que luego expire profunda y completamente el aire por la boquilla. En nuestro caso tuvimos que Roberto tenía 35 partes por millón, lo que quiere decir que fuma más de 25, es un fumador regular de más de 20 cigarrillos diarios. Perdón. Bueno, esta técnica es una técnica que nos permite objetivar el daño que el tabaquismo provoca en el organismo. Entonces, puede actuar como factor motivador una vez que ellos inician la abstinencia, ver que este valor desciende les puede ayudar para estar motivados. Vale, vemos en qué fase del proceso de cambio de Prochaska y Di Clemente se encuentra. En nuestro caso se encuentra en fase de contemplación, ya que se plantea el cambio en los próximos 6 meses, antes de 6 meses, y realizamos la estrategia de las 5 A's, que consiste en averiguar la historia relacionada con el tabaco, que ya sabemos que nos ha contado previamente. Aconsejamos los beneficios de abandonar el tabaco, como que a los 15 minutos su presión arterial mejora, que al año disminuye a la mitad el riesgo de padecer una cardiopatía isquémica, o que a los 5 años también se reduce a la mitad el riesgo de padecer una neoplasia de pulmón. Apreciamos la motivación y dependencia física y psicológica del paciente, le podemos plantear un seguimiento para poder resolver posibles dudas o complicaciones que tenga, le ayudamos, le ofrecemos ayuda, sobre todo lo que queremos es un poco empoderar al paciente y también daremos recursos que posteriormente hablaremos de ellos y acordaremos un seguimiento para detectar dificultades y evaluar los síntomas del síndrome de abstinencia. Vale. A continuación iríamos con la visita de medicina. Sobre todo importante revisar toda la visita previa que ha realizado enfermería con las intervenciones y pactar el día D. El día D es el día que se deja de fumar. Inicialmente se comienza el tratamiento y se elige, según el tratamiento que escojas, el día que toca dejar de fumar. Y podemos plantear la selección de opción terapéutica que tenemos disponibles. Un poco sobre el tabaco, ideas muy generales, algunas de las sustancias que contiene el tabaco, hay algunas que ni pensábamos que podemos tener, metano, el fenol, la naftalina, el amoníaco, productos que día a día los podemos utilizar para otras cosas y que el tabaco estás fumando. ¿En qué lugares del mundo se fuma más? Sí que es curioso que el país con mayor prevalencia es Nauru, que es un país que yo no conocía, que es de la Micronesia, cerca de Australia más o menos, con más de un 50% de la población fumadora. En España tenemos un 24,5%, datos del 2016, y el país con menor prevalencia de tabaco es Ghana en un principio. Dentro de España, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Ceuta son las comunidades con más fumadores. En este caso, Cataluña está en un intervalo de 21-22 porcentajes de la población. ¿Qué hábitos hay? Los no fumadores serían el 51%, los exfumadores el 25%, ocasionalmente el 2% y los fumadores diarios serían un 22%, que es una cifra bastante elevada. ¿Qué tipo de cáncer están relacionados con el tabaco? Siempre pensamos en los superiores, las vías respiratorias, laringe, pulmón, esófago, cavidad bucal, pero también tenemos que pensar en útero, ovarios, vejiga también, que a veces que no se piensa en ello, incluso riñones o estómago. También es un sector importante para la economía, es la parte que también consideran. Más de 50.000 personas están trabajando en este sector, desde cultivo hasta la venta minoritaria, y genera más de 9.000 millones de euros anuales. Luego podéis echaros un ojo a la presentación y veréis todos los datos que están aquí representados, que son bastante interesantes. En cuanto a las estrategias terapéuticas que podemos ofrecer a estos pacientes para abandonar el tabaco, tenemos la terapia farmacológica individual y también la ayuda psicológica con la terapia grupal o paciente experto que explicaremos a continuación. En cuanto a los fármacos, estos 3 que vemos son los que están aprobados para el tratamiento de la deshabituación tabáquica
y todos ellos se basan en la prevención de los síntomas de abstinencia de la nicotina. El tratamiento sustitutivo con nicotina sabemos que se basa en la administración de esta sustancia por vías diferentes a la del consumo de tabaco, ya sea por vía transdérmica con parches o por vía bucal, por ejemplo, con chicles, sprays bucales, etc. Todo ello en dosis inferiores a la del consumo de tabaco por tal de aliviar los síntomas de abstinencia, pero no crear dependencia. La duración es de unas 8 o 16 semanas y se debe evitar el consumo de tabaco simultáneo para evitar una sobredosis de nicotina. Entre los efectos adversos, que pueden ser variados, destacar que puede causar palpitaciones, arritmias y bueno, que aquellos de administración bucal pues añadirán síntomas gástricos. Y bueno, en el recuadro vemos las precauciones y contraindicaciones que hay que tener antes de iniciar este tratamiento, sobre todo evitarlo en pacientes que hayan tenido un infarto reciente, ictus reciente, arritmias severas o hipertensión arterial grave. Y aquí vemos pues ejemplo de la dosificación que se tiene que dar en función de la vía de administración y el tipo de paciente, teniendo en cuenta pues el grado de tabaquismo y la dependencia. La vareniclina, o Champix, que es el nombre comercial, es un agonista parcial colinérgico que se une de forma selectiva a los receptores nicotínicos de este tipo, alfa-4 beta-2, que como vemos en la imagen aquí de la derecha, es los receptores a los que también se une la nicotina. De manera que la vareniclina crea un efecto agonista, creando un estímulo de este receptor, pero en menor intensidad que la nicotina, de forma que se consigue aliviar los síntomas de abstinencia, pero a la vez también tiene un efecto antagonista que tiene mayor afinidad para el receptor y bloquea la unión de la nicotina al receptor. En cuanto a la dosificación, vemos bueno, que durante la primera semana, que sería el cuadro que vemos en azul, el paciente puede continuar fumando y se inician en dosis de medio miligramo, se van aumentando progresivamente y al final de la primera semana el paciente deberá abandonar el tabaco y continuar con las dosis de mantenimiento, que son de 1 miligramo 2 veces al día, hasta el final del tratamiento, que la duración es de 12 semanas. Comentar que tiene una eliminación mayoritariamente renal, por lo que prácticamente no tiene interacción con fármacos y tiene muy pocas contraindicaciones, que bueno, básicamente la hipersensibilidad al fármaco y el embarazo y lactancia. Y se deberá ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal. Y entre sus efectos adversos, que son muy variados, destacar que puede dar síntomas depresivos y que habrá que tener especial precaución en pacientes con antecedentes psiquiátricos y se deberá interrumpir el tratamiento inmediatamente cuando bueno, si observamos comportamiento o ideación autolítica. Y finalmente el bupropión o Zintabac, que es el nombre comercial, es un antidepresivo que aumenta los niveles de dopamina, entre otros, y con esto se consigue pues, aliviar los síntomas de abstinencia y la ansiedad que genera. Tiene más contraindicaciones que la vareniclina, como vemos aquí en el recuadro, y bueno, la dosificación se inicia con dosis de 150 miligramos al día. Durante la primera semana el paciente también puede continuar fumando y a partir del 7º día pues, ya se abandona el tabaco y se continúa con dosis de 150 miligramos 2 veces al día. La duración es de 7 a 9 semanas. Y bueno, recordar que tiene una metabolización hepática, por lo que puede tener más interacciones con otros fármacos y que entre sus efectos adversos destacar que puede dar convulsiones, que sucede en 1 de cada 1000 pacientes, pero es importante antes de iniciar este tratamiento descartar factores de riesgo para tener convulsiones, por ejemplo, pacientes diabéticos que toman hipoglucemiantes, enolismo, etc. Y también pues, ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal, hepática, etc. Y tener precaución con fármacos que puedan disminuir el umbral convulsivo, como vemos aquí en la parte inferior algunos ejemplos. Este es un estudio que se publicó en la International Journal de EPOC, que bueno, se hace un análisis, se publicó en 2015, se hace un análisis del impacto económico que tendría la financiación del tratamiento antitabaco en pacientes EPOC en España. Y se observó que con la financiación del tratamiento habría una gran mayoría de pacientes que abandonarían el tabaco a los 5 años y que esto conllevaría pues, un gran ahorro en gastos sanitarios, reducción de la morbimortalidad relacionada con el consumo de tabaco, reducción del tabaquismo pasivo y sus riesgos, etc. Y bueno, son ejemplos de motivos que al final han llevado a la financiación del tratamiento en España. A principios de este año se ha empezado la financiación de bupropión y vareniclina. Pero se tienen que cumplir todas estas características que vemos en esta imagen, que de hecho es lo que nos aparece cuando intentamos prescribir el fármaco, que básicamente es que el paciente esté incluido en un programa de apoyo para la deshabituación tabáquica, que haya realizado un intento previo de dejar de fumar, que fume 10 o más cigarrillos al día y que tenga un nivel alto de dependencia.
Dentro de las opciones terapéuticas que le podemos ofrecer a nuestro paciente también está el programa de paciente experto, que en este caso hablaremos del que hay en Cataluña. Es un programa comunitario, multidisciplinar y complementario a otras intervenciones. Se basa en seleccionar un paciente que haya pasado por la misma situación y se le entregan documentación y el programa para llevar a cabo las sesiones. En este caso, las sesiones son conducidas por el paciente experto y los profesionales sanitarios actuarán como observadores, dando apoyo y feedback. El objetivo principal es el intercambio de experiencias y conocimientos entre el paciente experto y los participantes. Son un total de 9 semanas, una sesión por semana con un seguimiento postintervención a los 6 y a los 12 meses. Esta sería una imagen de cómo funcionaría el programa, aunque ahora podría ser de forma virtual. Los títulos de cada sesión, que son 9 en total, simplemente para que veáis que hay un día en el que se selecciona como día D para dejar de fumar y se hace de forma conjunta con todos los participantes. Siguiendo con el caso de Roberto, se le citaría los 7-15 días para hacer el seguimiento, que sería 15 días tras el día D, tras el día que ha dejado de fumar. En este punto se encontraría en la fase de euforia. En cada sesión deberíamos analizar los síntomas del síndrome de abstinencia y controlar otros como el peso, la presión o la oximetría. En este caso, Roberto presenta ansiedad, irritabilidad y deseo intenso de fumar. Podríamos ofrecerle pautas como, por ejemplo, técnicas de relajación, disminución del consumo de café y de alcohol y potenciar la actividad física. Después realizaríamos la oximetría, que en este punto tendría un valor mucho más inferior del que tenía previamente, que es una medida objetiva para valorar que ha dejado de fumar, tanto para él como para nosotros. Pesaríamos y miraríamos la tensión, que también estaría bastante más regulada. En este punto podríamos ofrecer recursos como, por ejemplo, teleasistencia en forma de Quit Lines, que son teléfonos a los que puedes llamar. Y en esta comunidad autónoma, por ejemplo, hay el 061, pero hay otros en otras comunidades. Intervenciones online en formato de app, como por ejemplo Se Acabó, Quit Now o Respira. Y materiales de autoayuda en formato de web, como por ejemplo Smoke Free USA o la página de Centros para el Control y Prevención de la Enfermedad. Este, por ejemplo, es la app de Respirab de la Asociación Española contra el Cáncer, donde creas un perfil y puedes ir viendo tus logros, y una de las cosas interesantes es que ves el dinero que has ahorrado desde que has dejado de fumar. Luego la página del CDC de cómo dejar de fumar, donde hay una serie de consejos y herramientas, y la página de Smoke Free USA, que también tiene un chat en vivo, un teléfono, etc. Luego, siguiendo con las visitas de seguimiento, la tercera visita sería a los 30 días, que estaría en la fase de duelo, que es en la fase de pérdida del amigo, y habría que, sobre todo, insistir en el riesgo de recaídas. La cuarta visita a los 45 días y la quinta a los 60 en la fase de normalización, donde habría que enfatizar los beneficios de haber dejado de fumar. Y la sexta visita a los 90 días en la fase de consolidación, que entonces ya es cuando habría finalizado el tratamiento y habría que recordarle las ventajas de dejar de fumar. Esta guía es orientativa y habría que individualizarla en cada caso. Las conclusiones de la sesión son que el abordaje de la deshabituación tabáquica es un reto para los profesionales sanitarios de manera integral. La intervención de las 5 Rs es útil para personas que no se plantean dejar de fumar, no se plantean el cambio. El seguimiento en la deshabituación tabáquica genera mayor adherencia terapéutica y que las terapias grupales son eficaces ya que ayudan a los pacientes a compartir inquietudes y experiencias entre ellos. Esta es la bibliografía utilizada y muchas gracias por vuestra atención, y si tenéis cualquier duda, pues no dudéis en preguntar.